Vamos a empezar hablando primero un poco de teoría. Entonces vamos a empezar por el tema de la recursividad, en donde este curso obviamente está, su finalidad de este curso es resolver lógica, pero resolviendo algoritmos recursivos, ¿no? Entonces vamos empezando con la primera explicación, que es la recursividad para empezar. Para empezar, la primera recursividad, pues no es básica, es básicamente un concepto de programación donde la función se llama a sí misma para resolver un problema. O sea, es como una función que se llama esa misma función. A estas alturas ya se supone que ya entiendes que es una función, ¿no? Entonces una función se llama a sí misma y consecutivamente a sí mismo se va llamando. La recursividad tiene dos partes principales, dice el caso base y el caso general. Para este punto es muy importante que desde ahora tengas presente y lo tengas muy en cuenta el caso base y el caso general. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí nos indica que gracias a estos dos casos describe cómo resolver el problema dividiéndolos en subproblemas más pequeños. Entonces es como decir que el problema es muy grande, entonces gracias a estos dos casos, el base y el general, pues el problema se va a ir subdividiendo en pequeñas partes de esa forma, ¿no? Un ejemplo de la recursividad gráficamente se lo puede ver de esta forma. Tenemos aquí una imagen, un señor que ha dibujado un cuadro. Dentro de ese cuadro está la misma imagen del señor y dentro de ese cuadro está la misma imagen de ese señor y así sucesivamente, ¿no? Puede ser algo infinito. Entonces, igual aquí tenemos otra imagen. Entonces tenemos una persona random, ¿no? Que dibujó en su cuaderno la misma imagen de esa persona y dentro de esa hoja de su cuaderno dibujó la misma y así sucesivamente, ¿no? Tenemos aquí el dibujo, si no me equivoco, es de la Mona Lisa. Tiene un cuadro, dentro de ese cuadro está el mismo cuadro y así sucesivamente, ¿no? Parece esto que no tiene final, ¿no? Pero en la programación nada es infinito, todo es de forma finito. Entonces, ¿cómo puedo seguir y detener con la recursividad? Para eso tenemos que tener presente el caso base, en donde nos dice es la condición que detiene la recursión. Anteriormente, si te fijaste, teníamos una imagen que dentro de esa imagen estaba la misma imagen de la anterior y así sucesivamente, ¿no? Una imagen dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, de la misma forma, ¿no? Entonces parecía que nunca va a tener un final. Entonces, ¿cómo puedo indicarle en la recursividad cuándo se va a detener? Pues es con el caso base. ¿Ok? Entonces también nos indica que es el punto en que la función recursiva deja de llamarse a sí misma y devuelve un valor sin hacer más llamadas recursivas. Bueno, también nos indica que es como el punto final de la tarea que se realiza, ¿no? Es como indiqué anteriormente. La recursividad se va a llamar a sí mismo, pero ¿cuándo se va a detener? Cuando hagamos uso del caso base. Ok, es como decir aquí tenemos una cajita, una sola caja, ok, una sola caja. Entonces, en el caso general, pues es la parte de la función que se repite y se llama recursivamente. Aquí es donde se aplica la misma operación o proceso sobre conjuntos de datos más pequeños. ¿Te acuerdas que anteriormente teníamos la imagen que se llamaba así mismo y así mismo, ¿no? Parecía como un bucle o algo que no tenía final. Entonces, cuando vamos a tener esas condiciones que se llama así mismo, o sea, uno encima de otro, se va a llamar la imagen así mismo, como hemos visto en la anterior diapositiva, es eso que se lo conoce como el caso general, ¿ok? El caso general es cuando se va a llamar a sí mismo recursivamente. ¿Y cuándo vamos a detenerlo? Pues con el caso base, ¿no? También nos indica, bueno, tenemos aquí este cuadrito, o mejor dicho, esta imagen, en donde tenemos varias cajas, ¿no? Dentro de estas cajas hay otras cajas, dentro de esas cajas también hay otras cajas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, caso base va a ser cuando tengamos una sola caja, explicando gráficamente algo no tan claro, pero bueno, acercándose un poco más a la recursividad, en donde caso base va a ser cuando tengamos una sola caja y general cuando tengamos varias cajas, ¿no? Podemos decirlo de esa forma. Otro ejemplo, pues aquí tenemos eh, el caso base, volviendo a recordar, es la condición que detiene la recursión. Eso, nada más, acuérdate eso, ese es el caso base. Es la condición que detiene la recursión, nada más. Entonces, hagamos de cuenta que esta caja, dentro de esta caja hay otras cajas, ¿ok? Entonces, fíjate, voy a
abrir esa caja y voy a tener varias cajitas que voy a tener ahí presente dentro uno de otro. El caso general nos dice en la parte de la función que se repite se llama recursivamente. Entonces, hagamos de cuenta que esta caja tiene otras cajas dentro, entonces vamos a sacar, sacamos esas cajas y obviamente que ya una vez que ya lo sacamos, ok, ya lo sacamos, nos ponemos a contar. Entonces contamos uno 2 3 y 4. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero abrimos la caja principal, sacamos las cajas que contenía dentro uno de otro. Una vez que las sacamos todas, empezamos a contar y nuevamente las volvemos a ordenar, ¿no? Hacia un mismo lugar como estaba antes. Entonces, es de esa forma como trabaja la recursión. Aquí hay otro ejemplo, vamos a indicar que el caso va a ser cuando tengamos un solo cubo, ¿ok? Un solo cubo. Entonces, return podemos decir contador que va a ser igual a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque solo tenemos un solo cubo, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo en donde tenemos 4 cubos. Entonces, recursivamente se tiene que realizar este ejercicio. Para eso vamos a utilizar una variable, ya una variable local, que vamos a decir contador igual a 0. Entonces tenemos aquí estos cubos en donde voy a empezar diciendo que contador igual a 1. Ok, contador igual a 1 voy a empezar a decir. Luego voy a empezar a decir contador igual a 2. Entonces vamos a sacar un cubo, o sea, fíjate, le estamos restando un cubo, ahora tenemos solo 3 cubos y contador igual a 2. Le sacamos ese cubo, ahora tenemos 2 cubos y vamos a decir contador igual a 3. Y finalmente aquí vamos a indicar que contador va a ser igual a 4. Este contador igual a 4 ¿qué es? Es el caso base, ¿no? Es el caso base que en lo que estamos vamos o con lo que vamos a detener la recursión. Fíjate, ya no tengo más flechita que se llama así mismo. Entonces, anteriormente sacamos. O sea, básicamente la recursión, no sé si ya conoces el concepto de la estructura de datos de pila. Entonces, la recursión es como una pila que se va desapilando y luego se va apilando. Aquí se desapila hasta que llegamos a un solo cubo. Entonces, un solo cubo va a ser caso base porque aquí le hemos indicado anteriormente, ¿no? Una vez que ya lo tenemos, pues podemos decir return contador 4. Entonces, todo esto que hemos hecho, que se llamaba recursivamente, va a ser el caso general, ¿ok? Ahora una vez que ya lo desordenamos, porque obviamente esa es la recursión, lo saca, ahora tenemos que ponerlo, ¿no? Entonces, lo ponemos a poner en su mismo estado como hemos empezado anteriormente. Entonces, el cubo volvió a su estado inicial, ¿no? O sea, las torres de cubo, véanlo de esa forma, lo hemos desapilado, lo hemos sacado y luego una vez que ya contamos todo, lo hemos vuelto a poner a su estado inicial como hemos empezado. De eso se trata pues la recursión. De eso se trata la recursividad que se llama así mismo y cuando vamos a detenerlo con el caso base. Entonces vamos a empezar a hacer algoritmos en el cual no vamos a usar bucles. Anteriormente hemos usado bucles como while, for, do while. Entonces la meta de este curso es mejorar la lógica pero de forma recursiva, no iterativo. Cuando hablamos de iterativo es cuando usamos bucles, pero ahora va a ser de forma recursiva.